Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Francisco Hurtado Cisneros, cronista de Oxolotepén. Es un honor y privilegio estar con Francisco Hurtado Cisneros. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 37ª entrevista. Gracias a ti, doctor Claudio, presidente de la MECROM. Gracias. Bien, platícanos acerca de tu formación académica. Claro que sí, con mucho gusto. Agradeciendo primeramente la oportunidad que se nos da a los cronistas de participar en estos diálogos, en estas charlas, para que la gente conozca algo de nosotros y de lo que hacemos, y sobre todo de nuestro municipio. Yo estudié la licenciatura, soy licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aparte tengo una carrera técnica, soy técnico en contabilidad y he realizado algunos otros estudios, seminarios, talleres, diplomados que tienen que ver con la historia y con la administración pública sobre todo. Bien, ¿cómo surgió ese interés por la crónica? Pues esa pregunta en algún momento también me la formulé yo y haciendo memoria, pues me trasladé buscando en la historia, llegué hasta la época de cuando estaba yo en la primaria. Y recuerdo muy bien, todavía tengo grabadas parte de esas crónicas que nos hacían los profesores, sobre todo cuando me hablaban de la migración de los mexicas, de cómo había sido, del tiempo que había durado para llegar y establecerse posteriormente en el lago de Texcoco. Yo me lo imaginé, cuando ellos me lo platicaron en clase, pues yo me imaginé estar involucrado en ese ambiente de aquel tiempo. Y creo que eso influyó en gran medida para posteriormente no solamente tener agrado por la crónica y escucharla, sino tratar de ir más allá y ya después con mi formación profesional, pues ahora tener la oportunidad de transmitirla. Es decir, por un lado, el gusto por la crónica fue desde mis inicios de la primaria, por otro lado, mi gusto por la crónica de darlo a conocer, de participar en esa actividad, fue ya cuando hice mis estudios profesionales. Bien, ¿nos podrías mencionar acerca de los problemas y retos en la crónica? Pues yo creo que uno de los problemas y retos que vienen aparejados es lo que está sucediendo ahorita. Nos vino a desnudar un poquito de esa problemática y a la vez ese reto. ¿A qué me refiero? Me parece que uno de los problemas que hay ahorita respecto a la crónica es de que no hemos sabido aprovechar al máximo las herramientas, las nuevas tecnologías de comunicación. ¿Y por qué? Porque muchas veces, por muchas razones, entre ellas, estamos acostumbrados básicamente a dar a conocer la crónica, a hacer nuestro trabajo de crónica siempre de manera impresa, y poco nos habíamos aventurado a experimentar y a experimentar en otros medios, por ejemplo en estos medios de comunicación tan relevantes hoy en día. Y esa es una problemática que yo veo, y habernos casado siempre con la idea de transmitir nuestra labor solamente por medios escritos y no explorar otras alternativas como son los medios electrónicos, las redes sociales. Entonces ahí viene ahora el reto que mencionas. Ese es un reto que tenemos, hacer uso, explotar más a fondo las redes sociales para dar a conocer nuestro trabajo. Bien. ¿Cómo ha sido su experiencia como cronista? Bueno, pues mi experiencia como cronista ha sido muy, muy satisfactoria. Sobre todo porque me ha permitido ir más a fondo acerca de
de conocer más a mi municipio. Yo anteriormente escuchaba mucho que muchos otzolotepenses, y lo siguen haciendo, muchos otzolotepenses dicen, cuando se comparan con municipios como Temoaya, Xonacatlán y algunos otros, dicen, ¿qué tiene tu municipio? No, pues no tiene nada. ¿Qué presumes de tu municipio? Y eso a mí me llenaba de curiosidad. ¿Por qué decir eso cuando nuestro municipio tiene muchas cosas? Entonces, en ese sentido, y contestando la pregunta, pues han sido experiencias muy enriquecedoras, conocer más a mi municipio y sobre todo no quedarme con ese conocimiento solamente, sino ir más allá, darlo a conocer a la gente, contribuir un poco a que la gente, no solamente los otzolotepenses, sino más allá de nuestras fronteras, ahora sí, y lo digo así textualmente, y es textualmente, más allá de las fronteras, y viene a colación con lo que comentaba hace un rato, de aprovechar estas redes sociales porque podemos tener contacto con gente de todo el mundo y podemos platicar y dar a conocer lo que tenemos aquí en nuestro municipio, en nuestros municipios. Y eso ha sido una experiencia muy grata para mí, de conocer y dar a conocer parte, la riqueza histórica, cultural que tiene mi municipio. Otra experiencia muy enriquecedora para mí ha sido algunas investigaciones que he realizado, y en este caso una que me llenó de mucha satisfacción estando y yendo al Archivo General de la Nación y buscando una información específica, pues como siempre nos pasa a los historiadores o los investigadores, que andamos buscando otra cosa y nos encontramos con otra cosa, con una pepita de oro que ni siquiera pensábamos que íbamos a encontrar. Y en este caso, cuando leí un documento que en su contexto mencionaba cómo había nacido el tianguis dominical de aquí de mi municipio, pues eso me llenó de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Yo en ese momento hubiera querido tener a alguien conocido ahí a mi lado y externarle la emoción de haber encontrado ese documento, que ya ese documento que hablaba de eso, obvio, el documento no dice cómo, cuándo nació, sino el contexto que está ahí, uno lo determina y dice, aquí está cuándo, cómo y bajo qué circunstancias nació el tianguis de mi municipio. Esa es una satisfacción que le queda a uno, pero sobre todo luego darlo a conocer, darlo a externar, insisto, no solamente a los otzolotepenses, y en este caso concreto del tianguis. Yo no sé cuántos tianguis haya en México, hablando específicamente de la República, que tengan esa característica del que se desarrolla aquí dominicalmente, y que por cierto, pues yo no sé cuántas veces se ha suspendido ahora por la pandemia, que se ha suspendido dos veces, que anteriormente no sé cuántas veces haya sucedido algo parecido, que se haya suspendido, que eso es muy interesante también, pero durante estos 200 años que lleva este tianguis, también ha sido un detonante no solamente económico aquí en nuestro municipio, sino hablando culturalmente, pues es algo que nos identifica aquí a los otzolotepenses. Eso es una gran experiencia. Otra experiencia que puedo mencionar es que a través de lo que lee uno, lo que va indagando o lo que va uno estudiando, pues te atreves a formular algunas propuestas. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Otzolotepec significa en el Cerro del Tigre, y yo estoy alegando que no, simplemente por una cosa, porque los tigres pues no existieron aquí en Mesoamérica, ¿no? Entonces, que es en el Cerro del Ocelote o en el Cerro del Jaguar. Pero del tigre pues ya debemos de ir eliminando esa connotación, aunque se escucha muy bonito en el Cerro del Tigre, pero pues no, simplemente por esa lógica. Los tigres no son originarios aquí de Mesoamérica, pero es que te atrevas a proponer algunas cosas. Claro que algunos van a llegar y te van a decir, pues no es cierto, te van a debatir, te van a preguntar por qué, y pues ahí es donde uno tiene que argumentar también, y si en algún momento uno está equivocado, pues también aceptarlo, ¿no? Aceptarlo como
las cosas a veces nos equivocamos y pues hay que aceptarlas de manera cordial. Esas son algunas de las satisfacciones que yo pudiera mencionar, aparte de muchas otras, ¿no? Pero esas son así a grandes rasgos algo que pudiera yo mencionar. Bien. ¿Y su experiencia como docente, cómo ha sido? Ha sido muy enriquecedora también. Eso de vincular ahora la, la docencia con lo que estás practicando es muy importante, porque no solamente te quedas con la teoría, sino lo pones en práctica, pero no solamente repitiendo a tus alumnos lo que ya se dijo o lo que ya pasó. Por ejemplo, como nosotros nos transmitieron la historia, ¿no? Que pues tuvo su valor en su momento, era válido en su momento, de que te decían, por ejemplo, que el 15 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo se dio el grito de independencia por el padre de la patria, en fin, así, no, sino que ahora pues poner a recapacitar a los alumnos, poner en contextualizar ese suceso y de alguna manera trasladarlo a lo que vivimos, a lo que padecemos, a los resultados de eso, hablando concretamente de ese suceso, los resultados que hoy estamos viviendo de ese suceso, que aunque no quieramos, todavía nos está afectando de alguna u otra manera, todavía incide en nosotros, en nuestra sociedad. Entonces, es muy interesante. A veces ya no se trata solamente, insisto, de decir fechas, nombres, porque así, por eso a muchos en determinado momento se les hacía aburrida la historia, ¿no? Porque nada más repetíamos o nos repetían o repetíamos y obligábamos a los alumnos a aprenderse nombres y fechas, y hasta ahí. Pero ahora hay que enseñarles que todo ha sido un proceso, que la historia es un proceso que nos afecta, que nos puede afectar o que puede seguir incidiendo actualmente. A veces algunos no lo pueden creer, pero cuando uno ya les va diciendo y les va explicando, pues sí, se quedan asombrados porque dicen, pues nunca me imaginé que aún después de 200 años de la independencia, pues aún todavía tuviéramos algunas reminiscencias de eso o que todavía tengamos influencia de eso. Pues sí, y eso es lo bonito, creo yo, en esto de la práctica de nuestra actividad docente con la historia. Bien. ¿Cuál ha sido su mayor reconocimiento? Mi mayor reconocimiento, creo yo, que es cuando recibí, en el aspecto de, hablando de como cronista, mi mayor reconocimiento fue cuando recibí mi nombramiento como cronista. Eso creo que ha sido para mí una satisfacción, algo que me ha llenado de mucha satisfacción. Cuando recibí ese reconocimiento, que no fue fácil decirlo, ni fue por palancas como por regularmente se dice, ni por recomendación, sino fue por méritos propios, y eso es lo que a mí me llena de orgullo, porque fue por méritos propios. Ajá. Entonces, eso me llena de orgullo, y después, cuando nuevamente ahora en esta administración competí para llegar nuevamente para ser cronista, afortunadamente lo logré. Ya hubo varios que se interesaron, y eso es muy bueno, que se interesaron en ser cronistas. Afortunadamente obtuve la mayoría de votos, no fue unánime, pero sí fue la mayoría. Entonces también fue algo satisfactorio. Eso es a grandes rasgos mi mayor satisfacción, más bien mi mayor reconocimiento como cronista, creo yo, así lo percibo. Bien. De acuerdo al perfil académico que tienes, ¿te ha sido difícil el manejo de todos los periodos de la historia de México? En parte sí, sobre todo porque, pues bien sabemos que cuando uno se va especializando en la historia, pues la historia abarca todo, pero para tener a veces nos interesa algo específico o periodos específicos y nos abocamos sobre todo a esos. A mí en lo particular me llama mucho la atención el periodo prehispánico. A mí me encanta, de hecho mi tesis abordó un tema que habla sobre el periodo prehispánico. Y después también me llama la atención la época colonial
y la época revolucionaria. Entonces, pues como que te vas apegando a esos, y cuando llegan a esos periodos, y cuando llega el momento que tienes que abordar algunos otros periodos, sobre todo el periodo contemporáneo, sí, como que se dificulta un poco, te tienes que meter, te tienes que olvidar un poquito de eso que a lo que le has dado más interés, mayor interés, o a lo que le has puesto mayor atención, y te tienes que involucrar un poco en ese periodo. ¿Cómo involucrar? Pues estudiar, leer, informarte. Afortunadamente hoy los medios de comunicación, las redes sociales están a nuestro alcance y podemos investigar. Claro, no en cualquier sitio se puede investigar, eso lo sabemos muy bien también, sino en páginas, en portales serios, que realmente sepamos nosotros que tienen información fidedigna, y aún así pues hay que analizarla, hay que pensarla, hay que contextualizarla, hay que después, pues uno como historiador, verla objetivamente y transmitirla objetivamente, que es muy importante. E insisto, pues no solamente repetir lo que se dice, sino ya ahí es nuestra labor profesionista o profesional de uno para darlo a entender. Entonces, en ese aspecto, contestando concretamente, sí me ha sido un poco difícil, pero sobre todo lo más reciente, lo más actual, lo que ya se puede considerar como histórico, sí me ha sido ahí un poquito complicado por lo que acabo de mencionar. Bien, como cronista que ha sido de Oxolotepe, ¿nos puedes mencionar algunas obras que tienes o revistas donde has colaborado? Claro que sí. Antes de ser cronista, y aquí se muestra un poco ya del interés que yo tenía acerca de mi municipio, desde que lo empecé a comprender desde otro punto de vista, desde cuando me embelezaban las pláticas de mi abuelo, cuando me contaba que, por ejemplo, venía la gente navegando del río Lerma, en los pueblos ribereños, venía del río Lerma y después dejaba sus chalupas ahí en lo que conocemos aquí como el Puente Grande, donde había un pequeño embarcadero, y desde ahí caminaban al centro de lo que hoy es la cabecera municipal, que es Villa Cuauhtémoc, y que anteriormente era San Bartolo, y que ahí venían los domingos a comprar o a vender productos. Y pues yo me imaginaba, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, sabiendo ahora cómo está el río Lerma, yo me imaginaba cómo era posible que en ese tiempo la gente acudía de esa manera, a venir aquí a hacer sus actividades comerciales. Entonces, pues eso me permitió irme involucrando más en mi municipio y tomarle más cariño, tener más, ¿cómo poder decirlo? Comprenderlo más, ya como profesión, cuando no tienes las herramientas, vamos a decir, pues nada más lo teórico, no lo teórico, sino nada más la pura idea, pues sí te es un poco difícil contribuir. Pero ya cuando estuve yo estudiando la licenciatura en Historia, realicé unas pláticas, un ciclo de conferencias que recuerdo muy bien, ahí en la parroquia, dentro de la parroquia. Yo no recuerdo, o a lo mejor sí se habían llevado algunas pláticas que hablaran sobre la historia de mi municipio, pero en esa ocasión pues convoqué a tres profesores, incluyendo al cronista municipal, con el cronista fueron cuatro pláticas, incluyendo al cronista anterior, al profesor Telles, para que nos hablaran de los periodos en la historia, de históricos referentes a mi municipio. Esas pláticas yo las organicé y fue muy importante para mí eso, porque empecé a abordar algo de mi municipio. Posteriormente, estoy hablando antes de que fuera cronista, recalco, y posteriormente, igual cuando estaba yo estudiando la licenciatura, con algunas personas empezamos a ver bajo qué condiciones estaba el archivo histórico parroquial, y pues estaba, afortunadamente el padre de aquella época, el padre Miguel, ya había hecho algo para poner las cajas con los libros de registros de bautizos y matrimonios en unos estantes.
porque dice, nos contaba que él cuando llegó, dice, todos estaban arrumbados ahí en una esquina, mojados, y como si fuera papel viejo, dice. Entonces yo lo que hice pues fue esto, fue el único que logré hacer. Entonces con algún especialista por ahí, me contacté a algún especialista y con otra persona de ahí de la Facultad de Humanidades, una persona que se dedicaba a la restauración, no sé si ahora siga ahí en la facultad, profesor Francisco, no recuerdo su nombre ahorita, pero entre ellos tres hicimos un estudio, un pequeño análisis, una revisión del archivo histórico parroquial y para no hacerlo muy extenso, lo que hicimos al final fue una fumigación. Hasta ahí llegamos. Queríamos abarcar más, queríamos hacer más. Desgraciadamente, pues siempre lo económico fue lo que impide muchas cosas. En esa ocasión, pues no fue la excepción. Lo económico fue lo que ya nos impidió, pero por lo menos hicimos eso. Porque al revisar, recuerdo muy bien que al estar revisando los libros, pues estaban las termitas ahí metidas ya comiéndose el papel. Entonces, y fue una fumigación que a la iglesia, a la parroquia no le costó nada. Todo con este restaurador que trabajaba en el Archivo General de la Nación, nos los otorgó prácticamente de manera gratis. Ajá, eso me llenó a mí también de mucha satisfacción. Y eso poco se conoce, la gente poco lo conoce. Y después eso lo escribí en una revista que se editaba aquí en Temuaya, que se llamaba precisamente Temuaya, y es ahí donde también escribí acerca de algunos aspectos de mi municipio. También eso me llenó de mucha satisfacción, de mucho orgullo, porque se empezó a dar a conocer algunas situaciones de aquí históricas de mi municipio. Y ahora lo que hago es explotar mucho las redes sociales, por eso es lo que también comentaba hace un rato. A mí me gusta explotar mucho las redes sociales y cuando das a conocer algo y te contesta la gente y sabe la gente que sí es cierto, a veces te corrobora y dice, sí es cierto, eso me lo decía mi abuelo, eso me lo platicó mi papá, eso me lo decía mi abuela, sí, efectivamente, eso ya se acabó, eso ya no se da, eso sí sucedió, o hay quienes igual, al contrario, me dicen, ¿sabes que estás mal? Eso no fue así. Eso sucedió así, eso me platicaron. Entonces hay que tomar en cuenta eso, independientemente de que en el medio que lo escriba uno, creo yo, hay que tomar en cuenta lo que nos dice la gente. Hay que reconocer cuando uno se equivoca y decir, pues sí, estoy, hasta en la ortografía, a veces me equivoco, a veces cuando hay quienes me apoyan aquí a subir información y se nos va alguna letra y luego no lo reviso y luego dicen, oye, te equivocaste aquí, está bien tu información, pero te equivocaste aquí. Y pues hay que aceptarlo y decir, sí, tienes mucha razón, se te fue una coma, un acento, en fin, ese tipo de situaciones. Y sí ha sido también muy gratificante, muy reconfortable esa experiencia que he tenido, oportunidad, y no solamente en estas, cuando tengo oportunidad en alguna otra revista o en algún periódico, en algún otro espacio donde me invitan a decir, oye, queremos algo que nos digas acerca de tu municipio, lo hago con mucho gusto, claro que sí. Bien. Finalmente, ¿qué ofrece Oxolotepe en cuestión de turismo? Pues sí ofrece mi municipio en cuestión de turismo, claro que sí, tiene algo que ofrecer, tal vez no en la cantidad como en otros municipios, en los llamados pueblos mágicos o pueblos con encanto, zonas turísticas, no, pero de que tiene, sí tiene. Y voy a tratar de ser muy rápido de abordar, voy a llevar como en un tour, en una ruta turística, vamos a decir. Por ejemplo, si un viajero quisiera o un visitante quisiera llegar aquí a mi municipio un viernes en la tarde, llega, se instala en cualquiera de los hoteles o casas que están en el centro, en alguna casa de huéspedes, llega, se instala, sale a comer en la noche, tarde, noche, a cenar a los puestos que se instalan ahí junto a la parroquia, admira un poco la parroquia de noche, está cerrada en vamos a suponer que estemos en una situación normal, ¿no? No ahorita como lo que estamos padeciendo, pero sí, así, descansa y al otro día sábado empieza su recorrido. Bueno, antes de comer nuevamente puede comer un rico taco de barbacoa ahí de los puestos que se instalan junto al jardín o algún tamal con un atole pero natural, un champurrado, un atole de piña,
naturales, vamos, no de harinas procesadas sobre todo. Después, o puede ir a algún restaurancito, alguna cocina económica y puede comer comida con sabor casero. Después de ahí puede introducirse a la parroquia, uno de nuestros orgullos, que es la parroquia dedicada a San Bartolomé, a San Bartolo Apóstol, y admirar tanto la estructura de la parroquia en sí como el retablo, un retablo inigualable. Siempre mencionamos, ¿no? En todos lados son inigualables, son únicos. Pues claro que son únicos, son inigualables. Pueden tener similitud con otros, pero nunca son parecidos, nunca son iguales. Entonces, en este caso, igual, un retablo esplendoroso del siglo XIX, documentado cómo fue que se elaboró, bajo qué condiciones, cuánto costó para elaborarlo. La parroquia igual, quién la inició, en fin, es trasladarse, con una rica, es trasladarse al pasado y descubrir esa rica historia de parte de Otzolotepec. Ir al museo, de ahí ir al museo, un pequeño museo que está anexo a la parroquia, entonces también que guarda unos tesoros pues muy importantes de nuestro municipio, arte sacro sobre todo. De ahí pues nos vamos a Mimbres, a San Agustín Mimbres, que es la tierra del mariachi de aquí de Otzolotepec. Claro que no vamos a llegar y encontrar los mariachis ahí como en otros lados, sino que ahí hay varios mariachis y esos mariachis pues actúan por contratación, pero ahí es muy importante que conozca la gente que ahí los mariachis, que hay muchos mariachis, sobre todo el Día del Músico, ellos tocan prácticamente en todo el día en la Plaza del Mariachi, es una placita que está frente a su iglesia, que sí se le conoce ya, Plaza del Mariachi, y están todo el día tocando, ofrecen comida, atole, tamales, de manera gratuita a quienes asistan a verlos, o el día 12, que es la feria de ahí de San Agustín Mimbres, pues ahí también ellos participan. Pasando, pero antes de llegar a San Agustín Mimbres, pues puede pasar uno por dos pueblos muy antiquísimos que van de la mano con la historia de Otzolotepec, que son Santa María Tetitla y San Mateo Mozoquilpan, pueblos muy antiguos. Ahí a lo mejor pues valdría la pena no valdría, sino vale la pena detenerse a ver, admirar, introducirse a sus pequeños templos para retroceder un poco en el tiempo y ver, imaginarse cómo era la vida en ese tiempo. De Mimbres, pues nos iríamos a Fábrica María, donde ahí se puede admirar el casco de una de las más importantes fábricas de hilados y tejidos de la época porfiriana, que fue fabricante de la famosa manta María, de mucha calidad, que se llegó a exportar y que ahora el lugar que se llama Fábrica María nació precisamente de esa fábrica, de los trabajadores que iban ahí, muchos de los cuales se quedaron a vivir ahí, y que ahora es una comunidad que cuenta con una pequeña plaza de toros. En diciembre, el 25-26 de diciembre, pues se hacen una corrida donde han acudido toreros de renombre, me parece, y si no estoy mal, por lo que yo he escuchado en algún momento en sus inicios, Curro Rivera estuvo ahí toreando, pero en sus inicios de Curro Rivera. Entonces, ahí en Fábrica María también se puede practicar un poco el senderismo, porque hay senderos muy hermosos, porque está a pie del cerro, del monte, además de que lo baña uno la brisa esa de que huele a pino, cedro, yamel, pues puede caminar uno por el bosque. Entonces, sí, es un atractivo muy interesante. Pasa un río ahí frente a la fábrica. Después de ahí nos iríamos a San Mateo Capulhuac, un pueblo de mucha tradición, con raíces otomíes también, que ahora se dedica, en gran medida, mucha de su gente se dedica a la agricultura, pero de productos vegetales orgánicos sobre todo, o sea, tienen invernaderos y se cultiva cilantro, lechuga, rábanos, muchas verduras que después se vienen a comercializar aquí en la plaza los domingos. De ahí nos iríamos al pueblo más antiguo, Santa Ana Jilotzingo, que ahí son las raíces de Otzolotepec, es el primer pueblo que ahí Santa Ana Jilotzingo, tengo entendido que fue una república de indios, ahí en Santa Ana Jilotzingo, de raíces otomíes. Ahí podemos admirar todavía
gente a lo mejor con su chincuete, hay gente que todavía habla el otomí, hay algunas personas que no hablan español, ya son muy pocas que solamente hablan otomí, y sobre todo ahora, ese pueblo que anteriormente se dedicaba a comercializar leña, carbón, todos los productos del monte, ahora se ha vuelto muy artesanal, ahora es de mucha artesanía, y sobre todo, algo muy importante, de ese lugar de Santa Ana Gilotzingo, de aquí de mi municipio, un gran porcentaje de banderas sale a pintar de colores en el mes patrio a toda la República. Un gran porcentaje de banderas que se andan vendiendo en toda la República sale de Santa Ana Gilotzingo. Ahí se elaboran. Además de artesanías, también últimamente se ha estado produciendo miel pura, donde quien quiera ir a comprar un poco de miel puede ir ahí, miel pura, y los pueden llevar hasta los apiarios donde se produce esa miel. Y posteriormente, pues podríamos ya de regreso hacia la cabecera municipal, nuevamente podríamos pasar por La Concha, por San Isidro Las Trojes, que son pequeñas comunidades que nos remiten de alguna manera ese pasado y que tienen que ver mucho con la hacienda de Mayorazgo. De hecho, La Concha y San Isidro de las Trojes, pues eran parte de la hacienda de Mayorazgos, que sería el otro también destino, que ahora nada más pues su iglesia, que era parte que fue la capilla de la hacienda, pues es la que está ahora que se utiliza como iglesia, y a un lado está, ahí en Mayorazgo, ya hablando de Mayorazgo, ahí a un lado está una parte de lo muy pequeña ya de lo que fue esa magnífica hacienda, que desde mi punto de vista, para entender el contexto territorial de Otzolotepec, se debe de entender y comprender lo que fue la hacienda de Mayorazgo. Ya regresando nuevamente ya en la tardecita, bueno, en el transcurso puedes comer en alguna cocina económica, comida casera, comida que realmente te remita a ese tipo de comida. Después ya regresando ya por la tarde, nuevamente a la cabecera municipal, pues ahí puedes relajarte nuevamente, descansar, y ya en la tarde puedes salir a cenar nuevamente ahí alrededor del jardín, pero si independientemente de profesar la religión que se profese, yo los invitaría a pasar a la misa de 7 de todos los sábados. ¿Por qué? Porque es como es transportarte al pasado cuando vas a misa, ¿no? Ahí a la parroquia. La gente muy devota, la gente sobre todo adulta, todavía las mujeres van con su rebozo, tapándose la cabeza de manera muy respetuosa, los señores ya adultos quitándose el sombrero, persignándose, orando, como pues seguramente lo hacía la mayoría de la gente hace ya siglos, insisto, independientemente de la religión que se profesa, adentrarse a ese pasado, escuchando la liturgia que se pudiera dar, y admirar de noche la parroquia que está iluminada, porque nos da otra perspectiva de lo que es el municipio. Y ya el otro día, para rematar, pues si es que no nos despiertan la campana también tiene su historia de ahí de la parroquia, pues, y si nos despierta, pues en lugar de que nos enojemos, pues tomarle el gusto y pensar que esa campana también tiene siglos llamando a misa, y que ahora desgraciadamente pues le hemos escuchado con sus llamado, pero de manera muy lastimosa, ¿no? Por las defunciones constantes que ha habido. Y ya posiblemente pues levantarte e introducirte a su tianguis dominical, al que ya hice referencia, donde puedes ir a comer barbacoa, puedes ir a comer, almorzar, lo que gustes. Si quiere la gente hacer algo más elaborado, pues ahí puede comprar todo lo que lleva el tradicional taco de plaza: chicharrón, cilantro, pápalo, pescado, queso ranchero, en fin, todo lo que pudiera llevar. Y ya pues después pues hacer un recorrido. Pero eso sí, no se puede ir el visitante sin ir a un lado de la parroquia y visitar un pequeño mercadito también que se instala, que está anexo al tianguis tradicional,
donde se practica aún el trueque. Si se tiene suerte, se puede ver cómo se practica el trueque aún, y sobre todo puede uno ser partícipe de ello, ¿no? Si uno lleva algo, aquí le decimos para cambiar, o así se conoce, para cambiar, pues lo puede hacer uno, y si la gente que está ahí vendiendo lo acepta, pues lo puede hacer, sobre todo en época de lluvia, cuando hay capulines, mucha gente viene a vender capulines, entonces es constante que a veces la gente vaya y cambie o trueque sus tortillas por capulines, maíz por capulines, frijol o arroz por capulines. Y es muy, muy, muy interesante, muy, eso que se sigue haciendo ahí en esa partecita, en ese rincón de nuestro municipio, o si se puede, o por ejemplo ahora, en esta época, hay gente que viene y trae sus tejocotes criollos. Te puedes llevar una medida, como dicen ellos, o una bandeja o una cubetita de tejocotes criollos para llevártelos y hacerte una buena conserva, ¿no? Pues así a grandes rasgos podría yo decir que ese es el atractivo turístico histórico que va combinado con lo histórico de aquí de mi municipio. Y claro, me falta mencionar algunas otras cosas, pero así de manera muy, muy general. Eso podría ser algún visitante, algún viajero que nos quisiera venir a visitar aquí a Oxolotepec. Bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Hurtado Cisneros por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Oxolotepec, fortaleciendo los principios fundamentales que nos rigen. Oxolotepec, a 7 de enero de 2021. En un momento se lo hacemos llegar por vía digital el reconocimiento. ¿Algún mensaje a los compañeros cronistas? Claro que sí, pues reiterarles, ojalá ya este año que sea un año magnífico, que independientemente de lo que estemos viviendo, pues hay que ser positivos, hay que ser, hay que tener esa idea de que las cosas van a mejorar, de que hay que salir a caminar nuestro municipio, claro, con todas las medidas, pero hay que recorrerlo. Es una buena oportunidad para recorrerlo. Tal vez pudiéramos ir a recorrer, caminar esos caminos de terracería que ya nos habíamos olvidado de ellos y que ahorita no hay aglomeraciones y cuidando esas recomendaciones, más bien aplicando esas recomendaciones que se nos hacen, pues recorrer nuestro municipio. Sí es cierto, nos dicen que no salgamos y efectivamente hay que cuidarnos mucho, pero también yo creo que podemos hacer ese tipo de acciones para cuidarnos, porque esa es una manera de cuidarnos. O sea, mucho repetimos, hay que cuidarnos, sí, pero también esa es una manera de cuidarnos, de ir a caminar, de ir a relajarnos, de ir a ver, no sé, algún cerro. Y esto lo digo porque las oportunidades que he tenido ahora con las reuniones que estábamos haciendo de cronistas, de visitar varios municipios, pues se ve, ¿no?, que hay lugares donde quisiera uno a veces caminar, que sirven para relajarnos, para pensar, para recordar a lo mejor en el río donde se bañaba nuestro papá o nuestro abuelo, o en el llano donde iban a pastar los animales, o íbamos a pastar los animales de pequeños, y que a lo mejor ya se nos olvidó y por alguna situación no lo hemos hecho. Es interesante recorrerlos, ver nuestro municipio, insisto, con todas las medidas que nos están repitiendo a cada instante. Y además, también yo creo que aquí los cronistas, hay muchos cronistas que se han ganado una autoridad ya moral por su trabajo que han hecho, que externen, que inviten a la sociedad que pues tomar las medidas necesarias, porque ya se tiene autoridad para decir, para proponer, para invitar a la gente que hay que seguirnos cuidando y sobre todo, cumplir con las medidas que nos han estado repitiendo. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo, esperemos pronto volver a vernos, esperemos estas reuniones que las extrañamos en todos los municipios. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias al doctor Claudio por la oportunidad de darnos la oportunidad de dar a conocer esto, de expresarnos de alguna manera, dar a conocer parte de nosotros y de nuestro municipio. Muchas gracias a todos. Un abrazo cordial a todos, afectuoso.
Agradecemos al licenciado Francisco Hurtado Cisneros, cronista de Oxolotepec, por la 37ª entrevista. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube, Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses, respectivamente. Envío un abrazo fraterno a mis compañeros cronistas, saludos afectuosos, sean felices. Hago una cordial invitación a la población a utilizar cubrebocas y, si es posible, también utilizar caretas. Gracias, cuídense mucho. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.